mi pantalla. Ok. Y ahí estamos en el modo de la fase 8. Miren que la tarea 52 es para el día lunes, el lunes 14 de marzo. Esta tarea ya la pueden ir haciendo, es hasta el día lunes. Y ese es el tema de la clase de hoy. Organización del discurso para la resolución de problemas. Voy a abrir el PDF. Ok. Y estoy en la página 205. El título del tema, organización del discurso para la resolución de problemas. Okay. Quiero empezar con la pregunta. ¿Qué es el discurso? Es una expresión formal de un acto, puede ser, o sea, comunicativo. Es un conjunto de palabras que transmiten un mensaje. ¿Sí? Sí, es todo lo que dicen los compañeros. Conocemos como discurso a la transmisión de un mensaje a través de las palabras. Este mensaje puede ser oral o escrito. El discurso es la forma en que el emisor construye el mensaje que estará en función del contexto comunicativo al que responda. Es una forma de comunicación. Muy bien. Miren que el tema del discurso ya lo hemos visto en el año. Ahorita nada más estamos pues reforzando este tema del discurso. La siguiente pregunta. ¿Cuáles elementos intervienen en toda situación comunicativa? ¿Cuáles elementos intervienen en toda situación comunicativa? El mensaje que se transmite es el discurso que va del emisor al receptor. Para comunicarnos necesitamos también un código, que es el lenguaje que usamos, el español en nuestro caso, y un canal por el que se transmite el mensaje, que puede variar si el discurso es oral o escrito. El canal puede ser canal oral o canal escrito. Todo discurso responde a un contexto, el contexto en el que sucede la comunicación, ¿ya? En tiempo y lugar específicos, es decir, se da en ciertas condiciones. Miren que los elementos que intervienen en toda situación comunicativa son los elementos de la comunicación. El mensaje, el emisor, el receptor, el código, el canal y el contexto. Esos son los elementos que intervienen en toda situación comunicativa. Te pregunta, ¿de qué Compañeros, depende los micrófonos, por favor. el contenido del discurso? ¿De qué depende el contenido del discurso? Del nivel de la cultura. Ahí está, ¿no? Usted, señor, por favor, léanos este párrafo. La palabra discurso también se relaciona con las palabras relato. El contenido del discurso variará en función del nivel cultural y de la ideología del emisor. Por ejemplo, es escuchar hablar de discurso liberal, marxista, moderno, neoliberal, entre otros. Listo, ahí está de lo que depende el contenido del discurso. Depende del nivel cultural y de la ideología del emisor. ¿Sí? Es el emisor, el orador, el que Porque decide el contenido de su discurso. ¿Qué es lo que él quiere transmitir? ahí creo que los lunes, miércoles y viernes, nunca se pasa los martes y jueves, algo así. Y no se conoce mucho.
Señores, por favor, el micrófono, Elisa está dando clases. Gracias. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de un discurso? ¿Cuál es la función de un discurso? El de comunicar y Transmitir un mensaje. con Perfecto. ¿Sí? Básicamente. Un voluntario que nos lea este párrafo, el que sigue. Yo le ayudo, Licen. Yo Vuelvo a leer. se le ayudo. A ver, le voy a hacer leer, creo que a María y después a Freddy. Freddy era la otra persona, ¿no? Listo. Primero María. Lee, por favor. Ok, gracias. El discurso es un conjunto de palabras que transmite un mensaje. Para que éste tenga impacto, se lo debe preparar con cuidado y anterioridad. El orador se presenta frente al público y utiliza su palabra para persuadir o convencer. El discurso se puede presentar en diversos contextos, lugar y tiempo. Además, sirve para llegar a acuerdos y contribuir a la resolución de problemas. Es decir, tiene muchas funciones. Gracias, María. Miren que el discurso tiene muchas funciones. En un momentito estamos a punto de ver los diferentes tipos de discursos que hay y cada uno tiene su propia función. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta. ¿Cuáles son las formas de discurso según el punto de vista lingüístico? ¿Cuáles son las formas de discurso según el punto de vista lingüístico? narrativo, discurso. Discurso narrativo, discurso descriptivo, discurso expositivo, discurso argumentativo. Perfecto, estos cuatro. Exactamente estos cuatro. Freddy, por favor, léenos el narrativo. Dice, desde el punto de vista lingüístico existen 4 formas de discurso. El discurso narrativo Léenos dice, todo, ya, narra léenos los hechos 4. de... Ya, el discurso narrativo narra hechos de que expresan en determinado contexto, lugar, tiempo y espacio. Los hechos narrados pueden ser reales o imaginarios. El discurso descriptivo es aquel donde el emisor muestra rasgos de lo expresado sin emitir su valoración personal. Tiene como propósito retratar la realidad que la rodea de manera objetiva. El discurso expositivo trata de informar de manera objetiva, clara y ordenada determinado tema. El discurso argumentativo tiene el propósito de persuadir. El emisor tiene como propósito convencer al receptor acerca de algo. Gracias, Lice. Listo. Gracias, Freddy. Ok. Entonces, a breves rasgos, aquí están las 4 formas de discurso. Nos da una breve descripción de cada uno y en las siguientes páginas vamos a desarrollar cada uno a más profundidad. Bien. Antes de pasar la página 205, la última pregunta es, ¿qué es la oratoria? Y díganme ejemplos de grandes oradores ecuatorianos. Es el arte de Es el hablar en arte de... público de manera elocuente en nuestro país. Ha habido líderes populares que también han sido grandes oradores. Entre ellos se encuentran Jaime Hurtado, Jaime Roldós y José María Velasco Ibarra. Listo. Por nombrar unos pocos, podemos pensar de oradores más contemporáneos. Se me ocurre Rafael Correa. Claro que sí. Bueno, nos dice la oratoria es el arte de hablar en público de manera elocuente. Exacto. Grandes oradores ecuatorianos que han sido nuestros presidentes, nuestros líderes, dicen, ¿no? Okay. Llegamos a la página 206 y empezamos con el discurso narrativo. Es el primero de los 4. Okay. La pregunta aquí es, ¿de qué trata el discurso narrativo? ¿De qué trata el discurso narrativo? Que es una exposición de hechos que se encuentran, que tienen como trama argumentar. Sí. Discurso narrativo, tal como lo dice su nombre.
narrar hechos. Narrar, ya saben ustedes lo que es la narrativa. Ir narrando algo que sucedió a unos personajes, ¿ya? En términos generales, el discurso narrativo es la exposición de unos hechos que se cuentan. Estos tienen una trama y un argumento. Es la narración de sucesos relatables que se adaptan en correspondencia con el contexto comunicativo en que se desarrollan. Te pregunta, ¿dónde se lo utiliza? ¿Dónde se utiliza el discurso narrativo? Cuando están relatando una noticia o relatando un partido de fútbol, puede ser, Lisa. En la radio. Y de novelas. Sí, Cuentos, Sí. novelas. sí, así es, cuentos, novelas. Lo dice este párrafo, ¿no? Un voluntario que nos lea este párrafo, por favor. Puedo leer, Lice. Bueno, léenos. Ya. Desde el punto de vista literario, es la forma forma evolutiva propia del cuento y de la novela. Sin embargo, este tipo de discurso es para la vida diaria y lo encontramos con frecuencia en textos de la vida cotidiana como en las noticias, las anécdotas y las crónicas periodísticas. Listo, miren que el discurso narrativo se lo utiliza en todo esto. Cuentos, novelas, es la forma propia de escribir de estos textos literarios, ¿ya? Además de estos, también se los puede utilizar en la vida cotidiana, lo que nos dijeron los compañeros, las noticias, anécdota, crónicas periodísticas, la narración de un partido de fútbol, ¿sí? Entonces, en todos estos ejemplos se utiliza el discurso narrativo, el que va narrando hechos. Siguiente pregunta. ¿Qué se debe hacer cuando se elabora un discurso narrativo? ¿Qué se debe hacer cuando se elabora un discurso narrativo? Un voluntario, por favor, que nos lea este párrafo. Le ayudo, Lice. Bueno. El discurso narrativo está determinado por la intriga o la tensión narrativa, que consiste en abrir uno o varios hilos de acción que no se resuelven hasta el final, o que se van resolviendo poco a poco, pero quedando siempre alguno pendiente. O lo que es lo mismo, ir creando expectativas al lector. Estas expectativas se irán satisfaciendo de manera gradual. Miren que aquí está una clave para escribir bien un discurso narrativo. Que haya intriga, que vayan sucediendo los eventos poco a poco, que no se llegue al desenlace rápido, ¿okay? Sino que se vaya tratando el tema, el nudo, despacio, de pronto sucede algo, después sucede otra cosa que nadie se lo esperaba. Dice, ir creando expectativas al lector. Y estas expectativas se irán satisfaciendo de manera gradual, poco a poco. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la estructura del discurso narrativo? La estructura cuenta con inicio, nudo y desenlace. ¿Y qué se hace en cada una? En inicio partimos con uno o varios personajes que empiezan algunas acciones en determinado espacio. En el nudo planteamos un conflicto y en el desenlace resolvemos el conflicto y determina la narración. Ajá, y termina la narración. Listo. Miren que es la misma estructura de una novela. Sí, recordemos que la estructura de una novela la vimos en la página 96. ¿Ya? Página 96. Si ustedes revisan sus libros, nos da la estructura de la composición literaria de una novela. ¿Ya? ¿Cómo están compuestas las novelas? Pues por lo mismo. Inicio o introducción, nudo y desenlace. Y mire que se hace lo mismo. En la introducción, pues se presentan a los personajes.
¿ya? Se puede plantear de qué trata la novela en la introducción. En el nudo se va desarrollando ese problema, ¿no es cierto? Hasta que llegamos al desenlace donde por fin se resuelve ese problema, ese conflicto y termina la narración. Entonces miren que es prácticamente la misma estructura de una, sí, de una novela, la típica estructura de una novela. Introducción, nudo y desenlace. El discurso narrativo cuenta con lo mismo. Claro, el discurso narrativo no puede ser tan largo como una novela, pero tiene la misma estructura básicamente, ¿ya? Ok. El siguiente subtítulo dice el discurso narrativo en la resolución de problemas. Aquí les quiero preguntar, ¿cómo ayuda el discurso narrativo en la resolución de problemas en los procesos judiciales? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo nos puede ayudar el discurso narrativo para resolver problemas judiciales? Un voluntario que nos lea, por Dice, favor, este párrafo. dice que permite al juez conocer de ¿Sí? los hechos y va Exacto. acompañado de un argumento también. ¿Sí? Léenos usted, señor, por favor, este párrafo. En los procesos judiciales, el discurso narrativo es vital porque este posee unidad de acción. Los sucesos se desarrollan en un tiempo y se establece una relación de consecutividad antes y después, y una relación lógica causa-efecto. Este tipo de discurso es muy importante porque le permite al juez conocer acerca de la causa y muchas veces va acompañado de la argumentación. Miren que, por ejemplo, en una corte, usando el discurso narrativo, se va narrando lo que sucedió la noche del crimen. Y así el juez puede llegar a una conclusión, el juez y el jurado pueden llegar a una conclusión. Miren que el discurso narrativo se lo puede utilizar en las cortes judiciales. ¿Okay? Para llegar a la resolución del crimen, digamos así, ¿ya? Siguiente pregunta. ¿Qué es la noticia y por qué es importante? ¿Qué es la noticia y por qué es importante? La noticia es un relato en la que informa sobre un hecho o conjunto de hechos que consideramos de importancia relevante y que nos permite que se divulgue para que el conocimiento de toda la comunidad. Este tipo de relato es importante porque nos informa a la comunidad sobre sucesos que afectan a la vida social como nuevas enfermedades, alerta sobre temas de inseguridad ciudadana, informa acerca de la situación política y la economía del país. Listo. Miren que el tema de la noticia ya lo hemos visto. Al inicio de una de las unidades, al inicio de la unidad 3, página, aquí está, página 71. ¿Ya? La noticia ya la vimos en profundidad en la página, a partir de la página 71, 72 y 73. Y aquí nada más estamos recordando, ¿ya? La noticia, pues claro, va informando sobre algo que sucedió en la comunidad, algo que sea de interés general, algo actual. Sí, esas son todas las características de la noticia. Miren que en las noticias se utiliza también el discurso narrativo. Cuando ustedes escuchan noticias, se va narrando algo que sucedió, ¿no es cierto? Ese es el discurso que se utiliza también en las noticias. Aquí tenemos un ejemplo de una noticia que se narra. Misión del FMI analizará la situación económica del país. Un voluntario, por favor, que nos lea todo este ejemplo. Le ayudo, Lisek. Bueno. Una misión del Fondo Monetario Internacional, FMI,
Llega hoy a Ecuador para analizar la situación económica del país y mantener reuniones con representantes del Ejecutivo de Lenín Moreno y de sectores privados. Una fuente del Ministerio de Finanzas confirmó a FE que la emisión se reunirá hoy con el ministro del ramo, Richard Martínez, y apunta que la misión permanecerá en el país hasta el 4 de julio. La visita de la emisión del MFI ocurrirá tras la realizada esta semana del director del Banco Mundial para los países andinos, Alberto Rodríguez, quien se reunió con Moreno. Listo. Básicamente la noticia lo que nos dice es que el FMI está negociando con el Ecuador en la presidencia de Lenín Moreno. Ok. Una noticia. Pues nos informó de lo que estaba sucediendo. ¿De acuerdo? La última pregunta de esta página. ¿Qué es la crónica? Es el relato pormenorizado, secuencial y oportuno de los acontecimientos de interés social. Este género se ocupa de narrar cómo sucedió un determinado hecho y de recrear la atmósfera en que se produjeron los acontecimientos. Muchas gracias, María. Miren que la crónica también lo vimos en el año, en la página 74. La crónica la vimos en las páginas 74, 75 y 76. Y la crónica era muy parecida a la noticia. Lo que se agregaba en la crónica era la opinión, recuerden eso, la opinión del periodista, del autor, de la persona que escribe. ¿Ya? Generalmente la noticia es objetiva, es muy objetiva y nada más se limita a narrar hechos. En cambio, la crónica, además de narrar hechos, también agrega la opinión del autor. Esa es la pequeña diferencia entre noticia y crónica. ¿Ya? Bien, y llegamos a la página 207. Aquí tenemos otro tipo de discurso, el discurso descriptivo. Aquí quiero empezar con la pregunta. ¿Para qué sirve el discurso descriptivo? ¿Para qué sirve el discurso descriptivo? Un voluntario, por favor, que nos lea este párrafo. Le ayudo, Lisa. Bueno. El discurso descriptivo. El discurso descriptivo pretende decir con palabras como son las personas, los animales, las cosas y las situaciones a través de una trama o un argumento. Tienen como propósito dar una imagen de lo observado. Para ello, es importante seleccionar expresiones lingüísticas precisas para poder retratar con palabras lo descrito. Podemos describir todos los aspectos de la realidad, desde lo más concreto hasta lo más abstracto. Para realizar una óptima descripción, seguimos una secuencia descriptiva que integra características de los elementos del objeto de descripción, partes, funcionalidad o comportamiento, semejanzas, entre otros. Gracias. El discurso de... Gracias, Verónica. Listo. Ya. Entonces, miren que Verónica ya nos leyó para qué sirve el discurso descriptivo. Miren que esto de describir ya lo hemos visto también, ¿no? Anteriormente. Me acuerdo por la página 90. Déjenme decirles con precisión. No me acuerdo qué página ahorita, pero ya lo vimos anteriormente en el año, ¿sí? Me acuerdo que tenía que ver con las funciones. Página 50. A ver.
Creo que se describía en detalle mientras iba narrando. Tipos de textos según la intención comunicativa. Ahí está, tipos de textos según la intención comunicativa. Y tenemos el texto descriptivo. Sí, voy a ponerle página 50. De esto ya hablamos en la página 50. Tipos de textos según la intención comunicativa. Si lo que queremos es describir, ¿okay? Recuerden, describir cómo es un objeto. Vamos describiendo. Cómo es un lugar. Cómo es una persona. Cómo es una situación. ¿Sí? Para eso sirve el discurso descriptivo, para, como su nombre lo indica, para describir, decirnos las características de alguien o de algo. Incluso, la compañera ya nos leyó cómo se realiza una descripción óptima. Miren que aquí se puede describir varias cosas. Dice, para realizar una óptima descripción, seguimos una secuencia descriptiva que integra características de los elementos del objeto de descripción, características, ¿sí? Del objeto que estamos describiendo. Partes, sus partes, describimos sus partes. Describimos la funcionalidad, ¿para qué sirve? Describimos su comportamiento, describimos sus semejanzas, las diferencias con otro objeto, etc. Miren que hay mucho que podemos describir. ¿Okay? Siguiente pregunta. ¿Dónde se utiliza el discurso descriptivo? En el mundo literario. Sí, sí se utiliza en el mundo literario, es verdad. ¿Dónde más? En los relatos. Tal vez para informes médicos. Sí, también. La vida diaria. Ajá, para describir, sí puede ser en la vida diaria también, sí, sí se puede utilizar. Bien, un voluntario que nos lea los dos párrafos que quedan. Esos dos párrafos. Le ayudo, Lice. Bueno, léenos. El discurso descriptivo es muy útil en el mundo literario, especialmente en los relatos. Los autores hacen uso de la descripción para realizar una representación verosímil del mundo de la ficción. Sin embargo, en la vida diaria también es de gran utilidad, por ejemplo, en los informes médicos, en la presentación de un producto, en los tratados de botánica, entre otros. En el mundo de la ciencia es vital porque da cuenta de forma organizada y exhaustiva de las características del mundo natural y social. Hallamos descripciones en los libros o tratados de astronomía, de física, de geografía, de geología, de química, de historia, de economía, de sociología, de antropología, entre otros. Toda ciencia requiere de la descripción y de la explicación porque necesitan ser precisos, objetivos y directos. En este tipo de texto no hay espacio para la ambigüedad. Gracias, María. Miren que el discurso descriptivo se utiliza en un montón de cosas. Aquí está todas las cosas en las que se puede utilizar el discurso descriptivo. Desde novelas, relatos, ¿sí? Hasta libros científicos, porque en todo es necesario describir, ¿no es cierto? En las novelas se utiliza el discurso descriptivo. Miren que generalmente las novelas no tienen dibujos. Entonces, claro, si uno mira las cosas, pues no hace mucha falta que a uno le vayan describiendo. Pero ¿qué tal si es que uno no las puede ver? Bueno, necesitas a alguien que te lo describa, cómo es, ¿ya? Entonces, para eso se utiliza el discurso descriptivo. Y llegamos al siguiente tipo de discurso, el discurso expositivo. Aquí la pregunta es, ¿para qué sirve el discurso expositivo? ¿Para qué sirve el discurso expositivo? Un voluntario que nos lea, por favor, este párrafo. Le leo, dice, Bueno, Evelyn, por favor. el discurso expositivo. El discurso expositivo tiene como propósito traspasar información al receptor. En este tipo de discurso se establece un intercambio de información. El emisor es la persona que conoce el tema, mientras que el receptor es el individuo que será informado.
Listo, miren que el discurso expositivo tiene la función de informar. Podríamos compararlo con un texto informativo, ¿sí? De los diferentes tipos de textos según su comunicación, su intención comunicativa. Ese sería un texto informativo, el discurso expositivo. Su función es informar. En eso se diferencia de los otros tipos de discursos. Vemos de qué trata cada tipo de discurso, ¿no? Discurso narrativo narra hechos. Discurso descriptivo describe cómo son las cosas, las personas. Discurso expositivo nos informa de algo importante. Información importante, ¿ya? Siguiente pregunta. ¿En qué casos debe usarse? ¿Cuándo debemos usar el discurso expositivo? Un voluntario, por favor, que nos lea el párrafo que sigue. Le ayudo, listen. Es que todo el mundo me dice le ayudo, listen, pero no sé quién es el quien dice le ayudo, listen. Wilmer, voy a hacerte leer Wilmer, ¿ya? La situación comunicativa en que ocurre una exposición es formal cuando la preparamos con anterioridad. Por ejemplo, cuando debe exponer sobre determinado tema, escoge con anterioridad la ropa, preparar los apoyos audiovisuales que usará. Utiliza un lenguaje oral y corporal que expresa respecto al receptor. Listo. Gracias, Wilmer. Cuando ustedes exponen, usan el discurso expositivo. Su intención comunicativa es informar a sus compañeros y al profesor sobre lo que ustedes investigaron. Ese es el discurso expositivo, para exponer. Y aquí nos da un montón de cosas a tomar en cuenta cuando exponemos. Prepararnos, por ejemplo, entre las más importantes. Bien. Nos da también un ejemplo de discurso expositivo. Dice el discurso de victoria de Obama. Un voluntario, por favor, que nos lea todo este discurso. David. Léenos, David, por favor. Ya listen. El discurso de la victoria de Obama. Esta es vuestra victoria. Y sé que lo hicisteis solo para ganar unas elecciones. Y sé que no lo hicisteis por mí, lo hicisteis porque entendéis la magnitud de la tarea que queda por delante. Mientras celebramos esta noche, sabemos que los retos que nos traerá el día de mañana son los mayores de nuestras vidas. 2 guerras, un planeta en peligro, la peor crisis financiera desde hace un siglo. Mientras estamos aquí esta noche, sabemos que hay estadounidenses valientes que se despiertan en los desiertos de Irak y las montañas de Afganistán para jugarse la vida por nosotros. Gracias, David. Listo. Un ejemplo de discurso expositivo en el que el presidente Obama, pues, exponía sobre información importante que estaba sucediendo en Estados Unidos en aquel entonces. Fue recuperado de esta página web, es solo un fragmento. Y con eso llegamos a la página 208. Página 208, en la que podemos leer sobre el último tipo de discurso que nos queda. ¿Ya? El discurso argumentativo. Entonces, nomás para recordar lo que hemos visto esta noche, 4 tipos de discurso. Narrativo, el que narra hechos o acontecimientos. Descriptivo, el que describe cómo son objetos, cómo son personas. Expositivo, el que su única intención es informar. Y el argumentativo, de una buena vez les adelanto. El argumentativo tiene la intención de persuadir, de hacer que mi receptor
piense como yo pienso, de cambiarle de parecer. Esa es la intención del discurso argumentativo. Ustedes de tarea tienen que escribir un discurso argumentativo, ¿sí? Entonces, para terminar esta clase, nomás les voy a recordar lo que es de tarea para el día lunes. Entonces, claro, lean esto para tener más información sobre el discurso argumentativo. Y la tarea está en la página 208. Miren que lo cambié de cómo está en sus libros. No está igualito a como está en sus libros, ¿ya? Entonces, por favor, hagan tal como se los anoté en el Edmodo, ¿ya? Dice, escriba en su cuaderno un discurso argumentativo. Ese es el tipo de discurso que quiero que escriban. El que tenga la intención de hacerle a su público, a su receptor, que piensen como ustedes piensan, que tiene la intención de convencer al receptor, ¿ok? El tema puede ser, el tema es libre sobre el tema que ustedes quieran, que tenga por finalidad la construcción de acuerdos, de llegar a un acuerdo con su receptor. Miren que el discurso argumentativo lo pueden utilizar para resolver conflictos con su mujer, con su marido, con sus hijos, llegar a la construcción de acuerdos, ¿sí? Entonces, el discurso argumentativo se lo puede utilizar en la vida real, lo pueden usar ustedes para resolver conflictos con otras personas, para llegar a un acuerdo con un vecino, con su jefe, ¿ok? Hay un montón de casos en los que pueden utilizar el discurso argumentativo. Recuerde planificar, escribir, revisar y corregir el texto antes de publicarlo y presentarlo en la clase. Aquí nada más nos recomienda seguir el proceso de escritura. Siempre que ustedes escriban, utilicen el proceso de escritura. No importa lo que escriban, ¿ya? Usen el proceso de escritura, en la que planifican de qué van a escribir, hacen de pronto un pequeño borrador de sus ideas que quieren que aparezcan en su discurso. Después lo escriben y cuando terminen de escribirlo, revísenlo, corríjanlo, siempre. Eso es importante cuando escriban lo que sea, ¿ya? Entonces, listo. Esta es la tarea para el día lunes. El discurso no exijo que sea largo. Se me ocurre unos 2 párrafos. 2 párrafos es suficiente, ¿ya? O un párrafo. Si es que está bien hecho, un párrafo, ¿ya? También se los acepto. El día lunes les voy a hacer leer, ¿no? Les voy a hacer leer sus discursos porque me interesa escuchar los problemas que están tratando de resolver. Ok. Si no hay preguntas, es todo de mi parte por esta noche. Nos vemos el día lunes. Una buena noche, licenciado, y un buen fin de semana, licenciado. Buen fin de semana. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Pase bien. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el lunes, dicen. Hasta el lunes. Hasta el lunes, licenciado. Gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes.